Orlando Gallego, él es empresario del sector transporte. Bienvenido, Orlando Gallego, a Clickracia, el poder de la información, a un clic, la democracia en la información. Bienvenido. Muy buenos días para usted, colega Roger, y para todos los televidentes, los que nos siguen a través de las redes sociales, y especialmente un abrazo para todos los camioneros que estamos hoy a la espera de que el gobierno tome decisiones que están en la norma, pero que nunca las ha aplicado. Bueno, empecemos por lo que nos ha dicho hace un instante el ministro del Interior. Habla de, primero, no va a haber más incrementos. Habíamos anunciado que además de este primer incremento de 1.904 pesos, iba a haber otro. Dijo, mientras no se decida una mesa de negociación, congelemos aquí. Eso no es suficiente para levantar las protestas, Orlando. Pues sea lo primero advertir que nosotros como ATC, porque yo soy parte de la Junta, miembro de la Junta, nos declaramos en asamblea permanente. Nosotros en el momento no estamos haciendo bloqueo, no estamos haciendo estas limitaciones al libre tránsito de las personas. Pero lo que el ministro dice no es suficiente. Y no es suficiente simplemente porque van a congelar el precio de la CPM y desde que lo subieron quedó congelado, porque ellos dijeron que lo volvían a subir en 4 o 6 meses. O sea que está haciendo lo mismo que habíamos hablado, sigue congelado. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando hagamos una nueva negociación, que lo que se necesita es precisamente la autoridad, que la autoridad imponga las normas y que se haga valer, y estaríamos evitándonos todo esto. O sea, el problema de nosotros no es ni siquiera el costo de la CPM, sino la falta de gobierno para que vigile, controle y no nos quiebre a nosotros los del gremio transportador. Nos explica eso Orlando Gallego, quien es además de empresario, obviamente pertenece a una agremiación como ATC, que es la Asociación de Transportadores de Carga de Colombia. Pero venga, ¿cuál es la diferencia o cuál es la presión que hacen ustedes en ATC diferente a la de Fede Cargas, por ejemplo? Si ustedes no están haciendo bloqueos, asamblea permanente, ¿qué significa? ¿Y qué le implica al gobierno como presión? Asamblea permanente significa que nosotros, al ser enterados de la materialización de un incremento del combustible que pesa el 25% de los costos en el transporte, le dijimos, nos declaramos en asamblea permanente para decirle al gobierno, haga cumplir la ley, haga cumplir el decreto 1079, en 10 días de plazo deberá usted estar vigilando y controlando que los generadores de carga y las empresas de transporte nos paguen lo que dice el CICETAC, y nosotros seguiremos trabajando. O sea, es la espera, es la transición que tenemos que esperar. O sea, no es salir a paro el día siguiente. No, a nosotros nos afecta lo mismo que a los de Boyacá, que a los de Pasto, que a los de Guainía, de cualquier parte de este país nos afecta lo mismo. Estamos tanqueando en Colombia, con los peajes de Colombia, con la inseguridad de Colombia, pero hay un problema puntual, el incremento de los fletes. No podemos dejar que nos quiebre a nosotros, que nos deje sin patrimonio y que no vigile, que no controle, que no aplique la norma. Es que la norma está dada, la norma está ahí, no es sino hacerla cumplir. Si el gobierno hiciera cumplir la norma, nada de esto se hubiera presentado. Don Orlando, buen día, cordial saludo. Sin embargo, la coyuntura se presenta por este incremento. Los argumentos del gobierno es que no puede seguir subsidiando el precio de la CPM porque genera un costo muy oneroso para las finanzas del país y que ese dinero lo necesita para otras inversiones. Sin embargo, ¿cuál es la posición de ustedes frente al precio? Vea, la posición de nosotros, primero que todo, es aclarar que a nosotros como gremio transportador no nos han subsidiado un solo peso. Un solo peso no nos lo ha dado el gobierno. Y le voy a contar por qué. Desde hace
4 años no nos suben el ACPM y desde hace 6 años no nos suben los fletes. Así ligerito le cuento, si la señora que vende los buñuelos, el señor que le vende la harina, los huevos y el queso le sigue vendiendo a lo mismo, pero la señora sigue vendiendo el buñuelo a 200 y sigue vendiendo, perdón, y sigue vendiendo el buñuelo a 200. Algún día el señor le dice que le va a subir al doble, discúlpeme, que le va a subir al doble y la señora tiene que subir el buñuelo. El señor nunca le subsidió al buñuelo de la señora. Lo mismo pasa con nosotros. Venimos con los mismos fletes. Miren, en el transporte de pasajeros cada año suben los pasajes. En los mineros cada día sube el oro. En los de las obras públicas, en las licitaciones se tiene en cuenta el incremento de todo. Nosotros que somos del gremio transportador y que algunos nos dicen que los camioneros, pero porque los transportadores somos muchos, no son nada más los camioneros, transportadores de carga, a nosotros no nos están subsidiando. Pero si el transporte tiene, si el ACPM se tiene que subir, que se suba. Hay un sistema que se llama el CICETAC y si ese CICETAC se hace cumplir a rajatabla, ponga el ACPM a los 11.000, póngalo a los 15.000, no nos subsidie, señor presidente, haga cumplir el decreto 1079. Si usted hace cumplir el decreto 1079, todos somos felices porque todos nos necesitamos. Nosotros necesitamos a los gremios, necesitamos al consumidor final. El consumidor nos necesita porque somos los que le transportamos, el gremio porque somos el que le sacamos su producto de su empresa y se la llevamos a donde el consumidor final. Entonces, no nos pongamos aquí a atacarnos como fieras, bregando a pelear por sobrevivir, cual fuéramos unas hienas, sino que el gobierno no tiene sino que cumplir el decreto 1079, que muy claro dice cómo son las relaciones económicas, cuáles son las investigaciones y sanciones, habla de la ley 1340, que es la de la competencia, habla de la ley 336, que es la del Estatuto Nacional del Transporte, y si el gobierno estuviera haciendo cumplir eso, estaríamos todos marchando. Dentro de 4 o 6 meses vuelve y sube, vuelve y se incrementan los fletes y regamos todo ese beneficio que quieren dar, lo regamos en toda la sociedad. Es muy importante una claridad a propósito de lo que nos está planteando Orlando Gallego, miembro de la Junta Directiva de ATC. Le está hablando de CICETAC. Eso significa Sistema Integrado de Costos Eficiente de Transporte Automotor de Carga, CICETAC, que lo escuchamos que habla de CICETAC. Entonces, como un protocolo, Sistema Integrado de Costos Eficiente de Transporte Automotor de Carga. Es como un protocolo, Orlando Gallego, que es muy importante que nos explique esa parte antes de seguir con otras inquietudes de nuestros periodistas. Es como un protocolo que si se cumple, habrá, no sé, déjeme decirlo de esta manera, lealtad, habrá claridad en cómo se maneja el negocio. De ahí que usted hable que no importa cuánto le suba el costo del combustible, siempre y cuando lo que ese incremento signifique sea respetado en el gremio transportador gracias a una supervisión permanente y eficiente del gobierno. Sí, así es, vea, de manera rapidita, no en 2X, pero sí en una X, la situación es la siguiente. Hay un decreto que se llama el 1079. El artículo 22.17.62 habla de las relaciones económicas. Dice, las relaciones económicas entre el generador de la carga y la empresa de transporte y de estas con los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos serán establecidas por las partes, sin que en ningún caso se pueda efectuar pagos por debajo de los costos eficientes de operación. Ya puso la condición, sin que en ningún caso. Entonces, ¿cuáles son los costos eficientes de operación? Como cada uno va a sacar su fórmula, entonces en el mismo decreto el gobierno dijo, el sistema de información del Ministerio de Transporte será el parámetro de referencia.
¿Eso qué contiene? Contiene la CPM, peajes, llantas, filtros, mantenimiento, lavado, comisiones, impuestos, en cada ruta. O sea, eso fue un trabajo que empezó desde el gobierno de Álvaro Uribe y vino a terminar más o menos finalizando el gobierno de Juan Manuel Santos. O sea, estamos hablando de 12 años, de 16 años. Y nosotros tuvimos toda la paciencia. En el gobierno de Iván Duque nos quedaron mal en muchas cosas, pero nos implementaron el programa. O sea, ¿qué hizo el gobierno de Iván Duque? Implementar la norma. Y ya empezamos a trabajar. Después se fue desmoronando todo eso. Ya cada generador de carga y cada empresa paga lo que le da la gana. O sea, incumple todo. Y para terminar, mire, hay un artículo en el mismo 1079 que dice, el artículo 22.17.64, cuando el valor a pagar o el flete, porque son dos cosas, o el flete o el valor a pagar se encuentren por debajo de los costos eficientes de operación estimados por el Ministerio de Transporte, con base en la información reportada y registrada en el CICETAC, la Superintendencia de Puertos y Transporte y de Industria y Comercio, 2 superintendencias, adelantarán dentro del marco de sus competencias la investigación a que haya lugar de conformidad con lo dispuesto en la Ley 336 de 1996 y 1340 de 2009. Ahí está la solución del problema. Las superintendencias trabajando, el ministerio trabajando, cumpliendo para que no quebremos un gremio, porque quebramos el gremio y se quiebran los bancos también, porque nosotros le debemos mucha plata a los bancos. Entonces, mientras el gobierno no haga esto, vamos a estar en esos bloqueos. Que de pronto nosotros la semana entrante salimos a un cese de actividades a apoyar, pero el apoyo de nosotros es apague el carro y no prestemos más servicio. No necesitamos bloquearlo, lo vamos a dejar bloqueando el día que estemos quebrados porque no nos alcanza la CPM para llegar al parqueadero o no tenemos llantas. Por el momento en Antioquia decidimos, vamos a esperar hasta el martes que el gobierno diga, el que no cumpla el CICETAC lo vamos a sancionar como dice la ley 336, lo vamos a sancionar imponiéndole la ley 336 en el artículo 46, literal D, dice cuánto se le impone de sanción a cada empresa, pero no la han aplicado. Entonces esto se volvió un mierdero con todo el respeto de la palabra, pero se volvió un mierdero porque el gobierno es un desgobierno, simplemente tiene que hacer cumplir la ley y nos vamos todos a trabajar. Si vuelve y sube la CPM, el CICETAC se actualiza, se hace cumplir y seguimos para adelante. Si vuelve y sube la CPM por las condiciones del mercado internacional, vuelve y se actualiza el CICETAC y seguimos todos trabajando. Los tres que nos necesitamos, los generadores de carga, el consumidor final y nosotros como transportadores. Esa es la visión mía, es la visión que compartimos en la ATC, por eso no estamos bloqueando, pero sí vamos a parar. Vamos a parar apagando los carros de nosotros porque no tenemos plata para ponerlo. O sea, mejor dicho, para concluir, somos unos enfermos de anemia y no tenemos sangre para donar. Orlando, un saludo muy especial. Orlando, me llama la atención algo. Ustedes dicen que no van a realizar bloqueos, que no van a realizar cierres de vías, pero hoy se está hablando de varios bloqueos en el departamento de Antioquia, uno hacia el norte del Valle de Aburrá, se habla hacia el oriente del departamento de Antioquia, se habla incluso que van a estar allí el gremio de taxistas también protestando por el alza de la gasolina. Entonces, ¿quiénes estarían haciendo este bloqueo? Y si son otras organizaciones de transportadores, ¿cómo ha sido ese trabajo de pronto conjunto entre todas estas organizaciones para actuar de una misma forma y no afectar pues lo que ustedes están pidiendo con un bloqueo que de pronto pues interrumpa la movilidad, que afecte a muchos de los ciudadanos en nuestro departamento de Antioquia, Orlando? Nosotros en los anteriores ceses de actividades organizábamos, por ejemplo, en Copacabana, por ejemplo, en la entrada de San Cristóbal, en Caldas, ¿cierto? Usted lo dice, se van a unir algunos gremios, mire, aquí todo el mundo pesca en río revuelto, entonces se van a unir los taxistas, pues no es que yo esté diciendo que son unos pegados y que no nos sirven, no,
se están uniendo porque ven la causa, pero vuelvo y le digo, la instrucción o lo que se declaró en la asamblea de los asociados de ATC es eso, vamos a esperar hasta el martes. Hay gente que son más primarios, otros son más, esperamos más, tenemos más paciencia, y nosotros no podemos asumir la responsabilidad por todos, pero si aclaramos, a partir del martes nosotros apagamos los carros. Estamos hablando con Orlando Gallego, miembro de la Junta Directiva de ATC, que no está bloqueando, es lo que nos queda claro. No está bloqueando, está en asamblea permanente, pero tiene un límite el martes próximo. Pero para ellos es muy importante, y esto es lo que a mí me llama la atención, Orlando Gallego, y por eso usted está invitado hoy aquí a Clickracia, porque veo una actitud diferente. Si tiene que subir los combustibles, pues ustedes entienden la lógica, es lo que yo estoy comprendiendo. Ustedes entienden la lógica de la necesidad de los combustibles, pero ellos tienen amarrado unos comportamientos, digámoslo así, dentro del gremio que deben ser cumplidos, y esos comportamientos están en el protocolo que usted nos menciona, que llama SISETAC, Sistema Integrado de Costos Eficientes de Transporte Automotor de Carga, y eso está haciendo parte de un decreto, de una ley, el decreto 1079. Entonces, la gente en general, el gremio en general, sí tiene esa claridad, porque estoy viendo que es un elemento muy diferente a la presión primaria, palabra que usted empleó, pero que yo también entiendo así, a la acción primaria de simplemente bloquear solo por el costo del combustible y no pensar en el contexto. Bueno, parece que tuvimos algún inconveniente ahí con Orlando Gallego. Javier, ¿usted entiende lo que yo estoy entendiendo o no? Que es muy distinto a lo que he venido oyendo acerca de ese SISETAC. Pues yo lo que entiendo es que el precio de la gasolina, el precio del combustible es lo menos importante en esta coyuntura, don Roger, pues por lo que nos expone este directivo gremial, porque si lo que se nos ha vendido siempre ha sido, por lo menos en este caso, es que la protesta tiene que ver con el precio del diésel, pero no con el cumplimiento de estas normas que pues por lo menos para mí es novedoso, es nuevo, y no sé si eso es lo que se está discutiendo en esa mesa de negociación, porque lo cierto del caso es que la situación persiste, y él habla de que no hay bloqueos, pero ya la Fiscalía General de la Nación habla de 36 bloqueos en vías y en centros urbanos. Entonces perdón, pero Javier, pero en aras de la verdad, él habla de ATC. ATC no está haciendo bloqueos, ellos están en la asamblea permanente. Los bloqueos están haciendo otros gremios. Me imagino que sí, me imagino que el tema es el siguiente, pero no sé si esta es solo la posición de ATC o es la posición de todo el gremio, que es un poco también para indagar, porque si no hay posiciones hegemónicas aquí, pues muy difícil negociar con cada gremio, don Roger. No sé, ¿usted qué piensa? Sí, pero, o sea, lo que yo entiendo es, hay varios gremios. ATC está Fede, ¿cuál es el que mencionamos hoy? Con carga, ¿no es? Con el invitado de hoy a primera hora, que fue Henry Cárdenas, presidente de Fede Carga. Ellos están con una actitud ya muy definida y es bloqueo. Y aquí en ATC no hay bloqueo, hay asamblea permanente, son diferentes gremios. Pero sí se va a sumar si el martes, dice Orlando Gallego, no hay una respuesta frente a ese decreto 1079, frente a ese SISETAC, mejor dicho, frente al cumplimiento de los protocolos. Si no se cumple por parte del gobierno, sanciones, con sanciones con aquellos transportadores que no cumplan lo que hay como protocolo en el SISETAC, entonces ahí ellos sí van a entrar a paro. Es lo que yo le entiendo a Orlando Gallego.